Damos gracias a Dios por ese preámbulo, ese tiempo devocional que hace tremenda plataforma para que uno pueda exponer la palabra, hacer ese ejercicio del corazón que necesitamos los seres humanos para entrar en momentos de comunión. Ustedes saben que estamos durante estos meses predicando la serie de sermones bajo el título La obra y la persona de Jesucristo. Y en la mañana de hoy vamos a estar predicando bajo el título El nombre de Cristo, que es parte de esta serie, basado en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Saben que el domingo pasado estuvimos hablando de los nombres de Cristo y la importancia de conocer los nombres, cómo eso aplica para nuestra vida, cómo eso es necesario para nuestras vidas. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros escudriñamos y buscamos aprender de la palabra, tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón de ser en nuestra vida. Porque la Biblia la estudiamos y la leemos para aplicarla, para vivirla. Entonces por eso hicimos el énfasis de que tratáramos de entender la necesidad de nosotros conocer lo que significan los nombres y los títulos de nuestro Señor Jesucristo. El título del sermón de hoy dice el nombre de Cristo, pero en realidad no es un nombre, el Cristo es un título que se le da al Señor. Pero vamos a ver cómo el capítulo 1 de Hebreos, en esos 3 primeros versículos, nos define este título como parte de lo que identifica a nuestro Señor. Y antes de abordar este tema, y este capítulo 1 de Hebreos, es necesario que nosotros entendamos que Hebreos 1 presenta a Cristo como un ser supremo y superior a todos los que existen. Cristo es como diríamos en un lenguaje popular, el top of the line, lo máximo que puede existir en el cielo y en la tierra. Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el Salvador de la humanidad. Cristo es, como dice la palabra, excelso, está por encima de todas las cosas. Y creemos que es pertinente resaltar algunos puntos que la Biblia enseña. El título de Cristo, solamente en el Nuevo Testamento, la Biblia lo menciona 569 veces. Solamente en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos este tipo de datos en la Biblia, tiene que llamar nuestra atención, porque mencionar el título de Cristo 569 veces, entonces implica que es algo de suma importancia para nosotros, los que tenemos que estudiar la Biblia, leer la palabra. Estas 569 veces mayormente las hace el apóstol Pablo en sus cartas. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue la persona ungida, elegida por Dios para predicar a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. Entonces, a todas las iglesias que se fueron fundando bajo el ministerio de él, pues él escribía cartas para enseñarles, para guiarles, para adoctrinarles en lo que eran los caminos correctos de Dios. Entonces, 569 veces lo menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, el título de Cristo. Y para poder entender y comprender mayormente lo que el autor de Hebreos nos presenta aquí, en este capítulo 1, versículo 1 al 3, debemos analizar algunas puntualizaciones que nos hacen los evangelios específicamente acerca de Cristo como Salvador y como Señor en medio de su pueblo. Cristo nos salva, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en el corazón, entonces podemos tener comunión con Dios. Entonces ya somos salvos del pecado. Ahora, al ser salvos del pecado, al ser hijos de Dios por Jesucristo, entonces ahora Cristo se convierte no solamente en nuestro Salvador, sino en el Señor que gobierna nuestras vidas. Porque dirigimos nuestra vida a través de lo que Cristo ha establecido por su palabra, a través de lo que Cristo ha plasmado a través de la Biblia. Y todo esto, mis hermanos, tenemos que reconocer siempre que ser llamado hijo de Dios es un privilegio. Es un privilegio. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer
para poder ser llamados hijos de Dios, que nos hagan merecedores de ello. Es un favor de Dios, es misericordia de Dios, es el amor de Dios que nos hace aptos para poder ser hijos de Él a través de Jesucristo. Hay algunas puntualizaciones, como decía en un principio, que queremos hacer, y vamos a citar 3 de los evangelios, 3 citas en los evangelios, que debemos mencionar antes de entrar al texto de Hebreos 1. Primero vamos a ver en nuestras Biblias a Lucas capítulo 2, los versículos 10 y 11, donde nos habla del nacimiento de Jesús y el encuentro que tienen, donde los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús. Dice Lucas capítulo 2, versículo 10, aquí refiriéndose a ese evento de cuando se anunció el nacimiento del Señor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Anunciando el nacimiento de Cristo, anunciando el nacimiento del Señor, dice que ha nacido un Salvador. Y a este Salvador se le da como título Cristo el Señor. Entonces, por eso usted ve que nosotros como creyentes, cuando hablamos, cuando oramos inclusive, oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Y algunos, inclusive, vamos más allá. Cuando oramos decimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. O sea, recordando nosotros a nuestra mente limitada, recordándonos nosotros mismos que no solamente nos salva del pecado, sino también que es el Señor de nuestras vidas. Y es una práctica que los creyentes debemos hacer siempre. Recordarnos de dónde nos sacó Dios, a través de quién nos sacó y quién dirige nuestras vidas. Porque de la manera que vivamos esto, vamos a compartirlo con los demás y vamos a tener vidas cada vez más sujetas a la voluntad del Señor. Vamos a tener vidas que le van a modelar a los otros. Va a ser de bendición para nosotros y va a ser de bendición para los que nos rodean también, porque van a ver en nosotros personas cambiadas, personas renovadas, personas que viven con una vida enfocada en un propósito y un propósito que le cambió para bien. Es maravilloso cuando alguien conoce a uno y para la persona que ha tenido quizá un pasado un poquito más turbulento y se encuentran después del tiempo y puede ver una persona renovada y restaurada porque ya es un hijo de Dios por Jesucristo. Dice, wow, pero es verdad que tú has cambiado. Cuando las personas pueden ver eso y testificar eso y decir, wow, verdad que tú has cambiado, tú eres una persona diferente. Personas que su carácter le cambia, su forma de ser, su forma de pensar, y obviamente tienen que cambiarle porque ahora son regidos por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, en este capítulo 2 de Lucas, la afirmación que hace la palabra, la afirmación que hace el escritor de Lucas es definiendo, que es el punto principal del por qué queremos puntualizar esto, al Señor como un Salvador y como un Redentor, como Cristo, el que nos libró de nuestros pecados. Pero también Mateo, hablando también del nacimiento de Jesús en su capítulo 1, versículos 20 al 23, dice lo siguiente: y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y les dijo, está hablando de José, cuando María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. José, obviamente, como es natural, se turba, se preocupa, porque dice, pero yo no he conocido a esta mujer. ¿Cómo que esta mujer está embarazada? Entonces, el ángel viene de parte del Señor para tranquilizar a José y para explicarle el plan. Y eso es lo que está explicando aquí el capítulo 1 de Lucas, en estos versos 20 al 23. Y pensando él, José, en esto, o sea, lo que había pasado del embarazo, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Si volvemos por un momentito al pasaje de Lucas 2,
vemos que nos dice que nacerá en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Ahora Lucas nos dice, hablándole a José aquí, nos relata que nacerá este niño, que su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Entonces viene definiendo la persona y la naturaleza de Cristo. La Biblia a través de los evangelios viene definiendo a Cristo, su persona y su naturaleza, como Salvador, como Señor, como Redentor. Nos salva del pecado porque se ofreció Él como el sacrificio perfecto. Nos libera porque fue a la cruz. Se convierte en ese sacrificio que ustedes saben que en el antiguo pacto se sacrificaban animales. Fue la metodología que se estableció. Entonces Cristo se convierte en ese sacrificio perfecto y viene y muere y carga con el pecado de la humanidad, y por eso usted y yo hoy podemos llamarnos cristianos y por eso hoy podemos entrar a la presencia de Dios. O sea, Él salvó a su pueblo de su pecado con su muerte en la cruz. Y sigue diciendo en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese, para que veamos también el plan de Dios aquí en todo esto, lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo este plan orquestado por Dios de proveer a su único Hijo Jesucristo, de enviar un Salvador, de enviar un Redentor, fue para dejar en medio nuestro la persona misma de Él en Jesucristo. Fue para dejar en medio de usted, de mí y de todo lo que habrán de creer creerle a Dios por Jesucristo, dejarle a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Obviamente, como Dios es espíritu y como el ministerio de Cristo terrenal fue solamente de 3 años, está en nosotros en espíritu. Entonces, todo este andamiaje que explica aquí los evangelios, es necesario que nosotros lo rumiemos y lo pensemos y lo analicemos para que entendamos lo profundo y lo grande que es el plan de Dios para con nosotros. No es algo a la ligera. Es que Dios desde el principio de la humanidad, como omnisciente, como el Dios que todo lo sabe, sabía lo que iba a pasar, sabía la falla y sabía que íbamos a ser débiles en cuanto a pecar. Entonces Dios orquestó una forma, un Salvador, un plan, un Redentor que se llama Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, para que nosotros pudiéramos entrar con libertad. Cuando nosotros venimos y vamos delante de Dios en oración y le decimos: Padre, Dios mío, mira tal y cual cosa, y comenzamos a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Tenemos siempre que recordarnos que eso lo podemos hacer porque Jesucristo pagó ese precio, porque Jesucristo pagó ese precio por nosotros, y debemos vivir siempre una vida agradeciéndole a Dios por Jesucristo, agradeciéndole por el sacrificio de la cruz. Y suena muchas veces esto como una historia mística, una historia de aquel tiempo, y algo que te dice: pero es que todo eso lo armó y lo planificó Dios por usted y por mí. Todo eso lo planificó Dios para que cualquiera que fuera la generación hasta que Jesucristo venga por su pueblo, nosotros pudiéramos tener vidas seguras en Dios. Miren, hermanos y amigos, muchas veces nosotros nos empoderamos en cosas materiales, en momentos donde manejamos algún tipo de poder, en cosas terrenales y banales. Y ayer mismo, que estábamos compartiendo algunos hermanos y amigos, estábamos conversando sobre ese tema de cómo la fragilidad de la vida del ser humano. Usted puede estar hoy, y eso lo conversamos mi hermano y yo mucho, ese tema, que hemos visto pasar eso a muchas personas. Usted puede estar hoy en la cúspide de su vida, económicamente, de salud, y mañana o se destruye la economía, o le llega un diagnóstico de la salud, una enfermedad, o tiene un accidente, o le da un infarto, o se cae muerto en ese momento. Son cosas impredecibles.
Pero cuando nosotros estamos con nuestra vida depositada en Dios, nosotros no es que no tememos, porque nadie quiere que le pase nada malo, pero sí descansamos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Descansamos en que tenemos a Cristo a favor nuestro y que tenemos a Dios, que es nuestro Padre, que cuida de nosotros y que cualquier cosa que llegue a nuestra vida, Él lo ha permitido. Y como dice Romanos 8:28, que muchas veces lo usamos mal, pero está ahí para nosotros, a los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando amamos a Dios y vivimos en Dios, cualquier circunstancia que suceda en nuestra vida nos ayuda a bien, porque Dios la ha permitido. Y si Dios la ha permitido, como dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. Entonces esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que no dependemos solamente de circunstancias ni de momentos de alegría y de bienestar, sino que dependemos de Dios. Y por eso el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios que está con su pie afianzado en Jesucristo, le pueden llegar los momentos difíciles de la vida, pero se mantiene de pie, porque su esperanza no está en lo perecedero. Su esperanza no está solamente en esta tierra, sino que su esperanza principal está en el cielo, porque ha comprendido, porque sus ojos espirituales han sido abiertos y ha comprendido lo que significa la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana como que es solamente aquí, y no. Nosotros somos, dice la Biblia, peregrinos, pasajeros aquí en la tierra. La vida nuestra es esa vida eterna que vamos a tener con el Señor por la eternidad. O sea, cuando nosotros vemos, mi hermano, todo esto que enseña la palabra y estas puntualizaciones de las Escrituras a través de los Evangelios, debemos de saber que el nombre de Jesús, su naturaleza es su naturaleza. Y el Señor... el nombre de Jesús, su naturaleza es el Señor y su título es Cristo. La naturaleza de Jesús es ser el Señor y el título es Cristo porque pagó el precio por nosotros. También, antes de pasar a Hebreos, podemos ver Lucas 4, que nos dice a partir del versículo 16, hablando aquí del ministerio del Señor Jesús en Nazaret, que ustedes saben que fue un área donde Jesús hizo parte de su ministerio. Dice la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar allí donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué fue ungido? Ungido, recuerden que decíamos la semana pasada que ungido es una persona que ha sido separada por Dios. ¿Para qué fue separado Cristo por Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, para traerle la noticia, la esperanza del Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Cristo es específico. Cristo vino, como cantábamos más temprano, para darnos libertad. Y cuando usted oye la palabra libertad, usted dice, pero yo no estoy preso. Hay muchas personas que no están en una cárcel física, pero sí emocional y espiritual. Hay muchas personas que viven viven en cárceles emocionales y espirituales donde ellos no saben cómo salir ni pueden salir, y solamente el poder sobrenatural de Dios puede sacarlo de ahí. Así anda el mundo afuera. Así hay muchas personas también que vienen y se sientan en los bancos de una iglesia cada domingo, que no están viviendo en libertad, están atados a muchas cosas. Su mente vive, que muchas veces se sienta ahí y quizás el predicador está hablando y la mente está por allá lejos. Se sienta a ver un televisor y la mente se le va para todos los lados. Conversa con personas y se va al aire. Porque no es libre. Una eterna preocupación. Así anda la humanidad. También eso era parte de lo que conversábamos ayer, de cómo
mucha gente, inclusive ahora después de todo el COVID, mucha gente ha quedado mal. Su salud no ha funcionado bien, especialmente esa gente que le dio el COVID más de una vez. Gente que han quedado con fatiga, con enfermedades respiratorias. Todo eso afecta a la vida de las personas. Pero si encima de una afección física, de algo biológico del cuerpo, usted también tiene ataduras que no le permiten ser libre, todo eso va a contribuir a que usted no viva una vida plena. Y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios. Primero, para vivirla, vivir esa vida plena, esa vida en libertad que nos da Cristo. Y segundo, para modelarle esa vida a los demás que viven sin Dios, sin esperanza. No es simplemente coger aquí y predicar con una Biblia el Evangelio. Es vivir ese Evangelio que habla más que lo que yo hablo y que lo que yo digo. Es que el que me conoce, es el que yo esté impactándole su vida, esté viendo en mí una persona que está viviendo por fe, una persona que vive libre en Cristo. Que es lo que dice aquí esta porción de Lucas 4. Jesús vino para eso, para dar libertad, para liberar a los cautivos. Y cuando vemos estas expresiones, tenemos que entender que no se está refiriendo cautivo a los que están presos en una cárcel tras la reja. Es cautivo de las cosas de la vida, cautivos en el pecado. Gente que todavía andan por ahí creyendo en hechicerías, en santería, inclusive dentro de la iglesia, viven con ídolos, tienen ídolos en su vida. Atesoran ministerios, atesoran cosas, aún viviendo dentro de la iglesia, la vida cristiana. Todo eso nos quita la libertad en Cristo. Entonces, cuando el Señor dice eso, que Él fue enviado, aquí hablando de Jesucristo, a predicar el año agradable del Señor, cuando terminó de decir esas palabras, dice aquí, termina diciendo Lucas, en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que pasó en el Viejo Testamento estaba apuntando al ministerio de Jesucristo. Estaba señalando la venida de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Y en ese momento, cuando Cristo lee esa profecía de Isaías, lo que está dejando por sentado, que en ese momento que Él está haciendo eso, se había cumplido esa promesa, esa profecía. Y ahí inicia la narrativa del Nuevo Testamento. Ahí inicia ahora todo lo que es el camino del Nuevo Testamento, la muerte y resurrección de Cristo, después el establecimiento de la iglesia y todo lo que hasta hoy estamos viviendo por lo que Cristo hizo y comenzó allí y también con la asistencia de sus apóstoles en el principio. Allí inició toda esa profecía de los ángeles, de los profetas en el Antiguo Testamento, todo eso venía apuntando a Cristo. ¿Y por qué, hermano, hacemos toda esta introducción? Porque nosotros vivimos muchas veces con un desconocimiento de esta realidad. Nosotros vivimos vidas cristianas, muchas veces entre comillas, y desconocemos totalmente cuál es el plan de Dios. Y yo siempre digo, nosotros debemos analizarnos. ¿Yo soy verdaderamente cristiano? ¿En qué fue que yo creí? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de un creyente? ¿Qué es realmente ser un hijo de Dios? ¿Yo soy verdaderamente un hijo de Dios? Son cosas que uno no es que va a dudar. No estoy hablando de la duda, estoy hablando de ese análisis. Si yo realmente, lo que dice la Biblia acerca de ser un hijo de Dios, si yo realmente estoy convencido de que eso se dio en mi vida y de que yo vivo conforme a eso y de que mi vida realmente está depositada en Dios. Entonces eso son de las cosas que debemos pedirle a Dios que nos ayude para vivir una vida conforme a su propósito y una vida que nosotros podamos tener la certeza de que somos verdaderos hijos de Dios y de que vivimos libre porque Cristo nos hizo libre. Y con esta plataforma, ahora sí vamos a entrar a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando abordamos este texto de Hebreos capítulo 1, en estos tres primeros versículos,
Lo primero que debemos decir, mis hermanos, y reconocer es que es necesario resaltar estas verdades que se puntualizaron anteriormente para que podamos entender lo que vamos a ver y que alcancemos nosotros a poder comprender la totalidad y la anchura de lo que estos tres versículos nos enseñan. Estos tres versículos son tres versículos que nos plasman en totalmente lo que fue el plan de Dios a través de Jesucristo. Y vamos a leer este pasaje. Quise hacerlo de esta manera porque yo sé que para muchos, a veces las versiones de Biblia tradicionales lo confunden un poco. Lo vamos a leer estos tres versículos en la Reina Valera del 60, que es una de las versiones que tengo aquí, y también en la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más sencillo. Dice Hebreos 1 en la Reina Valera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Tiene un lenguaje bastante figurado, pero la versión de Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. El mismo pasaje, Hebreos 1, versículo 1 al 3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Y el Hijo, o sea, aquí está hablando de Jesucristo. Y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir la Biblia con todo estas palabras y este vocabulario que usa aquí el escritor de Hebreo? En el versículo 1, si ustedes notan, comienza diciendo que Dios, habiendo hablado, definiendo a Dios como una persona, Dios habiendo hablado, Dios es una persona, Jesucristo es una persona, y como persona son seres relacionales que se relacionan. Usted y yo podemos entrar delante de Dios, usted y yo podemos conocer a Cristo porque nos relacionamos. Primero nos relacionamos con Cristo cuando le conocemos, y segundo, al conocer a Cristo podemos relacionarnos con Dios el Padre. Y esa realidad de la relación es algo que nosotros debemos de mantener bien claro. Dios es un ser relacional. Dios es un ser relacional. Y cuando menciona aquí de que habló, dice el versículo 1, que a través de su profeta, es porque cuando se hacía la plataforma para recibir a Cristo, Dios utilizó los profetas para que vinieran preparando y para que vinieran informando y para que vinieran preparando a la humanidad de lo que venía. Durante todo ese tiempo del Antiguo Testamento, del ministerio de los profetas, de la ley, los profetas, Dios venía preparando al pueblo. Ese pueblo que hoy nosotros somos la iglesia somos una similitud de ese pueblo. Dios venía preparando, anunciando que venía un Salvador, que lo que se dio allí en el Edén con Adán y Eva, eso se iba a restaurar. Entonces Dios a través de los profetas venía hablando de Jesucristo, del plan de redención, de lo que iba a pasar. Y usted diría, pero eso fue parte de la historia. ¿Por qué yo debo saber eso? Si ya Jesucristo llegó y vivimos en otra etapa de la vida
cristiana. Porque nosotros, como creyentes, no solamente estamos llamados a vivir en Cristo, sino también que estamos llamados a predicarle a Cristo a otros, a compartir esa buena nueva. ¿Y cómo yo voy a enseñarle a alguien algo que yo no sé? ¿Y cómo yo voy a creer algo que yo no conozco? ¿Cómo yo me voy a relacionar con alguien que yo no conozco, ni conozco su historia? Yo puedo conocerlo a usted, que lo he visto, que lo saludo, pero tener una relación estrecha, una relación de intimidad más cercana, yo no puedo si no lo conozco. Tengo que conocerlo. Es el mismo caso que pasa con el Señor. Para conocer, para tener una relación con Dios, tengo que conocerlo a través de los medios que el Señor me ha proporcionado. Por eso comienza aquí este versículo 1 de Hebreos 1, diciendo que Dios, dice el versículo 1, que Dios había hablado, desde el inicio estaba hablando, refiriéndose aquí en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 2 dice, si ustedes van aquí al versículo 2, entonces, o sea, ya hace la puntualización del Antiguo Testamento, de la historia, el preámbulo. En el versículo 2 dice, entonces, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya la historia y todo lo que pasó allí, ya eso cumplió su propósito. Ahora tenemos a Jesucristo. Y suena, hermanos y amigos, a veces un poco abrumador la historia y todo el dato que enseña la Biblia, pero es necesario que nosotros podamos, los que lo conocen, reafirmarlo, los que no lo conocen, entenderlo, conocerlo, porque la misma Biblia, en uno de los profetas, asegura el Señor que su pueblo muere, perece, porque le faltó entendimiento. Por falta de conocimiento. ¿Usted cree que hoy existen unas iglesias que se andan cayendo, que están completamente desenfocadas del propósito? ¿Sabe por qué pasa eso? Por el desconocimiento. Por el desconocimiento de lo que dicen vivir. Si yo soy cristiano, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo yo conozco a Dios? A través de la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Si yo no conozco la Biblia, entonces yo no conozco a Dios. No lo conozco. Yo he escuchado hablar de ese Dios. Como dijo Job en un momento, que era un hombre fiel, era un hombre justo, dice la Biblia. Cuando tuvo una cercanía genuina con Dios a través de sus circunstancias, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Así andamos muchos de nosotros. Y estoy generalizando, no me siento, ¿verdad?, en ese cuadro y espero no estar ahí, pero así andamos muchas personas. De oídas hemos escuchado de ese Dios. Analicemos nosotros a conciencia cuánto de nosotros tiene una disciplina espiritual de leer su Biblia todos los días, de tomar su tiempo con el Señor todos los días, a orar, a meditar, sin que nadie le diga, simplemente usted de su corazón sale tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Lo desea usted, eso sale de usted. Eso es un análisis que debemos hacer. Ahí me tengo yo que convencer si realmente yo amo a Dios, si realmente yo he conocido a Cristo. Cuando de usted no sale querer acercarse a Dios, conocerlo más, estar cerca de Él, hay que seguir orando por usted. Hay que seguir orando. Y debe preocuparse. Debe preocuparse. Porque a Dios se le conoce por su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo. Para ser hijos de Dios, tenemos que conocerlo por los métodos que Dios ha establecido y tenemos que entrar por Él a través de Jesucristo, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad de Dios y reconociendo que necesitamos recibir a Cristo y vivir por los estatutos que Cristo estableció
para que rijan nuestras vidas. O sea, en otra palabra, lo que la Biblia dice, tenerlo como mi Señor. O sea, mis hermanos y amigos, que hay información, hay cosas que son necesarias que nosotros podamos digerirla, entenderla, conocerla, para que entendamos nuestra realidad, para que sepamos dónde estamos, dónde tengo yo mis pies plantados. ¿Realmente yo soy un hijo de Dios, estoy cerca de Dios? ¿O simplemente soy una persona que practica una religión? Y eso nadie tiene que decírselo a uno, uno sabe realmente cómo está y cuáles son sus inclinaciones y qué cercanía tiene. Después que usted conoce lo que dice la Biblia, entonces ahí usted tiene los parámetros para poder hacer ese análisis. La tendencia de las personas es regularmente no es estudiar y conocer a Dios a través de su palabra. Es muy alto el porcentaje de personas que porta una Biblia para venir a la iglesia a los días de culto. Llegó a su casa, esa Biblia va a un rincón y de ahí no se mueve más hasta el próximo día de culto. Ahora está en el celular, anda con ella. Ahora, ¿cuántas veces usted la abre en el celular? Lo mismo cuando estamos escuchando a una persona predicar, humanamente ponemos más la atención en la persona que está hablando que en la palabra que está predicando. Y eso comienza a crear también los ídolos que nos creamos los seres humanos. El mensaje, el poder del mensaje está en la palabra, no en el mensajero. El mensajero es un instrumento de Dios, pero el mensaje es lo que va a traer cambio y lo que va a traer vida a los que escuchan. Dice Juan en su capítulo 1, versículo 3, hablando aquí de Cristo como la palabra eterna y poniendo a Cristo en su justa dimensión para sellar esto que está diciendo aquí el libro de Hebreos, que todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Usted y yo tenemos que estar convencidos que todo lo que existe fue por Cristo. Y sin Cristo nada de lo que existe pudo haber sido hecho. Y por ende nosotros no podemos vivir la vida sin Cristo. Una vida plena, una vida en libertad, como cantábamos más temprano, no podemos vivirla sin Cristo. Ese Cristo es la razón principal por lo que existe la iglesia. La iglesia existe porque Cristo es el centro y el Señor de ella. Nosotros pidámosle a Dios que en su misericordia nos ayude a acercarnos a Él, a anhelar conocerle más. No es solamente hacer cosas para beneficio de los cultos y de la iglesia, no es solamente ofrendar dinero, y como muchas veces, hermano, hemos hablado esto, los hermanos, la congregación recibe las cosas que uno hace. Pero cuando mi relación no está íntima, cuando mi deseo no es agradar a Dios, entonces las personas reciben lo que estoy haciendo, pero a Dios no le estoy entregando nada. Porque Dios no recibe las cosas materiales que yo doy o hago. Dios recibe voluntad del corazón. Yo puedo romperme en 20 y visitar 500 hermanos en la semana y estar predicando con una Biblia por todas las esquinas y dar dinero y hacer cosas. Y nada de eso va a ser relevante si eso no sale del corazón y si no sale para Dios. Y por eso nosotros debemos conocer quién es Cristo, qué es lo que el Señor ha establecido, la importancia de conocer a Cristo por su palabra para poder acercarnos a Dios genuinamente. Y ya terminando, dice Colosenses en su capítulo 1, verso 16, hablando de la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo. Dice el versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Hay mucho cristianismo sin Cristo en el tiempo que vivimos. Hay muchos grupos que se llaman ser cristianos, donde Cristo no es el centro de ese grupo. Hacen muchas cosas, pero Cristo no es el centro de ese grupo de personas. Y que quiera Dios que nosotros mantengamos el estandarte de Cristo enfrente nuestro todo el tiempo. Que Cristo sea la razón de existencia de esta congregación. Que Cristo sea la razón de vivir de cada uno de nosotros. Que Cristo sea el motivo por el que hago las cosas. Que Cristo sea el motivo por lo que yo hablo, hago, doy, ayudo. Que Cristo sea el motivo de eso y no ninguna otra cosa. Y para concluir, mis hermanos, hay una porción en 2 Corintios 4, y con ella voy a concluir, que dice así de la siguiente manera, los primeros 5 versículos. Por tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos y rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben también. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entendiendo este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos de Jesucristo, que es el Señor, y nosotros solo somos sus siervos por causa de Él. Y quisiera, hermanos, que nos lleváramos con nosotros esta conclusión de la exposición de la palabra en esta mañana, que nosotros debemos vivir por y para Cristo, predicar a Cristo, que la intención de nuestro corazón sea glorificar a Dios a través de Jesucristo. No vivimos para nosotros, sino vivimos para Él y vivimos por Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por permitirnos acercarnos a ella con esta libertad que nos ofrece por el sacrificio de la cruz. Mi Dios, conocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y como el Señor que rige nuestras vidas es el mayor regalo que hemos podido tener aquí en esta tierra. Así es que te suplicamos, mi Dios, que el nombre de Jesús, el título que le da tu palabra a Cristo como Redentor, como Salvador, como Mesías, sea el nombre que adoramos, que vivamos agradecidos por el sacrificio de la cruz y que vivamos, Señor, vidas libres, sin ninguna atadura, vidas a plenitud como tú lo diseñaste. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir de forma tal que nosotros podamos estar a cuenta contigo cada segundo de nuestra vida, que podamos vivir con un propósito claro, el propósito que tú has establecido para nosotros. Mira a cada persona que está aquí presente, los que quizás de alguna manera todavía no tienen una relación íntima contigo, o aquellos que no te conocen. Señor, te pedimos por cada alma, por cada mente, por cada corazón atribulado, que no encuentra el camino de cómo salir de sus situaciones, porque, Señor, sabemos que en esta tierra hay muchas tribulaciones, hay muchas cosas que pasan a los seres humanos que solamente tú puedes librarlos de ellas. Así es que te suplicamos, mi Dios,
que los ojos espirituales de nuestros hermanos y amigos que te estén pasando por unas circunstancias puedan ser abiertos. Algunos pidió para intimar más contigo y otros para conocerte y recibir a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a predicarla verbalmente, sino a vivirla, a modelarla, para que tu nombre pueda ser glorificado y nuestras vidas bendecidas. Que tu misericordia nos alcance y que tu amor siempre nos cubra. Gracias, mi Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el Señor de nuestras vidas, que nos limpió de nuestro pecado y por el cual vivimos el día de hoy. Gracias porque nos dio esta comunión contigo. En este nombre oramos. Amén.